Bien, ok. Entonces, pues a continuación haremos la retroalimentación de esa actividad que se dejó, una actividad como para fijar esos conceptos básicos que vimos, como el concepto de desplazamiento, rapidez y velocidad. ¿De acuerdo? Velocidad media. Bien. Entonces, el primer ejercicio tiene varias partes, tienes A, B, C, D, hasta la F creo que tiene. Ok, entonces arranquemos nuestro primer ejercicio. Aquí tenemos la gráfica, tenemos aquí la posición en kilómetros y tenemos acá el tiempo en horas. Recordemos que en el eje vertical pues van a localizarse las posiciones. Miren que vemos posiciones positivas y posiciones negativas. En el eje horizontal vamos a encontrar el tiempo, observen, tiempo en este caso dado en horas. Bien, dice la parte A, describe el movimiento del auto. Bueno, describir el movimiento del auto, que fue este recorrido que vemos aquí, hay varios tramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 6 tramos o 6 intervalos de tiempo. Entonces, en el primer intervalo de tiempo, observen, entre 0, recordemos que este 0, entre 0 y 2 horas, entre 0 y 2 horas, observen, estamos hablando aquí de este tramo, de este intervalo de tiempo que está entre 0 y 2 horas. Entonces tenemos aquí una posición inicial y tenemos aquí una posición final, ¿ok? Entonces, recuerden que yo les dije que mientras se subía o mientras se ascendía verticalmente, todos los desplazamientos los íbamos a considerar positivos. En este caso observen que esta es la posición inicial y esta es la posición final. La posición final es 60, la posición inicial es 20 kilómetros y la posición final 60. Ok, entonces podemos observar que entre 20 y 60 hay 40 kilómetros. Y la forma más usual de calcularlo es esta. Vemos que la posición inicial es 20 kilómetros. Tenemos que la posición final es 60 kilómetros. Bien, de aquí nosotros podemos calcular el desplazamiento. Recordemos que el desplazamiento es posición final menos la posición inicial. Entonces el desplazamiento es igual a la posición final, que en este caso es 60 kilómetros, menos la posición inicial, que en este caso es 20 kilómetros. Ok, para obtener finalmente que el desplazamiento en el primer tramo o primer intervalo de tiempo que está entre 0 y 2 horas es 60 menos 20 es 40 kilómetros. Este es el desplazamiento en el primer tramo o en el primer intervalo de tiempo. Recordemos que también lo podemos observar aquí. Posición inicial, posición final. Nos vamos aquí. Miren que entre 20 y 60 pues vamos a encontrar 40, en este caso 40 kilómetros. Bien. También podemos decir que en este primer tramo la distancia recorrida o el espacio recorrido tiene en este caso el mismo valor del desplazamiento. ¿De acuerdo? Observen que el espacio o distancia recorrida es la longitud de la trayectoria, es decir, qué distancia hay entre el kilómetro 20 y el kilómetro 60, es decir, en este caso sería de 40, es decir, que esa distancia que la simbolizamos con la letra X, podemos decir de la distancia o espacio recorrido, para nosotros en este caso es de 40 kilómetros. Entonces tenemos aquí la distancia recorrida en este primer tramo. Desplazamiento y distancia. La única diferencia entre el desplazamiento y la distancia
es que cuando el desplazamiento pues es negativo, la distancia siempre se va a considerar positiva. Entonces, por lo menos aquí no vamos a tener ningún inconveniente. Bien, y respecto a la velocidad media de este primer tramo, de este primer intervalo, recordemos que la velocidad media es la relación que hay entre el desplazamiento y el tiempo. Si nosotros reemplazamos el desplazamiento por su valor, que es 40, en este caso 40 kilómetros, y el tiempo, recordemos que el tiempo es entre 0 y 2 horas, es decir, serían 2 horas, para obtener finalmente que la velocidad media es igual a 40 entre 2 es 20. Nos quedaría 20 kilómetros por hora, es decir, que en una hora recorre 20 kilómetros. Esto es lo que significa velocidad. Sí, velocidad media. Ok. Si nos piden la rapidez, pues simplemente es cuestión de aplicación de la ecuación para ello, ¿cierto? La rapidez, recuerden que la simbolizamos así, es distancia recorrida sobre el tiempo. Como la rapidez es 40 kilómetros, pues simplemente reemplazamos sobre el tiempo, que también son 2 horas. Observen que en este caso tanto la velocidad media como la rapidez se obtiene el mismo valor. En este caso es 20 kilómetros por hora. Recuerden que se lee por hora, pero en realidad se escribe kilómetros sobre hora. Entonces tengo el valor calculado del desplazamiento, la distancia recorrida, la velocidad media y la rapidez. Esto se llama describir descripción del movimiento, específicamente en el primer intervalo de tiempo. Entonces, describir significa esto: saber cuál fue el desplazamiento, saber cuál fue la distancia recorrida, saber cuál es la rapidez y saber cuál es la velocidad media. Ahora lo mismo vamos a hacer no con el primer tramo, sino con el segundo, es decir, el segundo intervalo de tiempo, que se encuentra entre 2 y 3 horas. Entre 2 y 3 horas hay un tiempo de 1 hora. ¿Ok? Entonces, en el segundo intervalo de tiempo, ¿cierto? Que es lo que nos piden aquí. Miremos la guía, a ver, para llevar la secuencia. Dice, en la parte B nos preguntan cuál es el desplazamiento total, ¿cierto? Nos preguntan, describe el movimiento del auto. Bueno, sí, ya lo hicimos en el primer intervalo. Ahora tenemos que hacerlo en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto y en el sexto. Bien, entonces seguimos. Vamos a hacerlo en el segundo intervalo de tiempo, es decir, entre 2 y 3 horas. Bien, entre 2 y 3 horas, lo que tenemos aquí, observen. Posición inicial, en este caso sería la posición inicial. La posición inicial aquí serían 60 kilómetros. Y tenemos aquí la posición final sería 60 kilómetros. Es decir, que en el segundo intervalo tenemos que la posición inicial es 60 kilómetros. La posición final, observen, posición inicial y esta posición final, todas las posiciones las leemos en el eje vertical. Posición final 60 kilómetros también. ¿Qué significa esto? Que entre la segunda y la tercera hora el cuerpo se detuvo. ¿Ya? Se detuvo en la posición 60. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente yo les dije, recuerden ustedes en una de las explicaciones anteriores, que cuando esta línea aquí es paralela al eje horizontal, significa que no hay desplazamiento o que el desplazamiento es nulo. Por favor, para que corrijan, algunos de ustedes me respondieron que el desplazamiento es constante. No, aquí simplemente no hay desplazamiento. El desplazamiento es nulo. Entonces, aplicando la ecuación del desplazamiento, esto se lo tienen que grabar ustedes, posición final menos posición inicial. Entonces el desplazamiento en ese intervalo es
Posición final 60 kilómetros menos la posición inicial, que también es 60 kilómetros. De aquí nos queda que el desplazamiento es 0 kilómetros. ¿Ok? Este es el desplazamiento en el segundo intervalo. Entonces, cuando el desplazamiento es 0, también es 0 el espacio recorrido. ¿Por qué? Porque él no se movió durante este tiempo ya. Permaneció siempre en la posición 60. Entonces, cuando el desplazamiento es 0, también es 0 la velocidad media. La velocidad media también es 0. En este caso sería 0 kilómetros por hora. También es 0 la distancia o espacio recorrido. En este caso sería 0 kilómetros. Bien. Entonces, pues, esa es la descripción en el segundo intervalo de tiempo. Miremos en el tercer tramo, es decir, en el tercer intervalo de tiempo, entre 3 y 4 horas. Observen, tenemos aquí, este sería la posición inicial, que en este caso tendría un valor de 60 kilómetros. Y aquí sería la posición final, esta sería la posición final. Para este caso la posición final es de 40 kilómetros. Bien, entonces, como estamos en el tercer intervalo, ok, en el tercer intervalo o en el tercer tramo, calculamos el desplazamiento. Entonces ya sabemos que la posición inicial es 60 kilómetros. La posición final, observen la posición final. La posición final es 40 kilómetros. Finalmente, pues vamos a calcular el desplazamiento en ese tramo o en ese intervalo. Sabemos que el desplazamiento es posición final menos la posición inicial. Luego entonces tenemos que el desplazamiento, si queremos le colocamos un 2 aquí para indicar de que, perdón, un 3 para indicar de que estamos hablando del tercer intervalo. ¿De acuerdo? Entonces el desplazamiento en el tercer intervalo o en el tercer tramo es igual a la posición final, que es 40 kilómetros, menos este signo menos la posición inicial, que es 60 kilómetros. 60 kilómetros. Para obtener finalmente que el desplazamiento en el tercer intervalo, 40 menos 60 es menos 20 kilómetros. Entonces observen, aquí es necesario tener presente que este signo negativo que nos dio aquí es simplemente porque el desplazamiento es negativo, ¿cierto? Observen aquí la posición inicial, posición final, nos vamos acá. Miren que pasó de la posición 60 a la posición 40, es como si se hubiese devuelto. Por eso el signo negativo, ¿de acuerdo? Entonces observen que entre 60 y 40 el desplazamiento vendría hacia abajo. Recuerden que ya yo les dije que todo desplazamiento hacia abajo es negativo y que todo desplazamiento hacia arriba es positivo, como ocurrió en el intervalo primero. Ok, bien, en este caso entonces, ya con este dato podemos empezar a calcular nosotros lo demás. Por ejemplo, ¿cuál sería la distancia o espacio recorrido? Pues sería la medida de la trayectoria. Miren que la parte inicial está en 60 y la posición final está en 40. ¿Qué distancia hay entre 40 y 60? 20. Esa es la medida de la trayectoria. Luego entonces, la distancia recorrida es 20 kilómetros. Ojo, a diferencia del desplazamiento, lo que les dije anteriormente. La distancia recorrida siempre va a ser un valor positivo, siempre. A diferencia del desplazamiento, que algunas veces es positivo y otras veces es negativo. Entonces, tengan presente esto, que la distancia recorrida siempre va a ser positivo, ¿ya? El desplazamiento sí puede ser negativo o puede ser positivo. En este caso es negativo, pero él también puede ser positivo, como lo fue en el primer intervalo. Bien, ya de aquí en adelante, nosotros podemos empezar a calcular la velocidad media. Recuerden que velocidad media es desplazamiento, en este caso en el tercer intervalo, sobre el tiempo. Reemplazando, tenemos que el desplazamiento aquí es de menos 20 kilómetros sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo hay entre la tercera y la cuarta hora? Entre 3 y 4 hay 1, es decir, hay una hora.
para obtener finalmente que la velocidad media en el tercer intervalo, vamos a colocarle aquí el 3 para identificarla, menos entre más da menos y 20 entre 1 da 20, da menos 20 kilómetros por hora. Esta sería la velocidad media en el tercer intervalo. ¿De acuerdo? Esa es la velocidad media aquí. Si nosotros queremos calcular la rapidez, si queremos calcular la rapidez, recuerden que la rapidez, si queremos calcular la rapidez, recuerden que la rapidez es V o V de vaca es igual a distancia sobre tiempo. ¿Cuánto fue la distancia? Observemos que la distancia aquí es de 20 kilómetros. Observenla acá. La distancia aquí fue de 20 kilómetros. Bien. Entonces, distancia, reemplazando aquí directamente, es 20 kilómetros sobre el tiempo. Recuerden que el tiempo que se gasta aquí en el tercer intervalo es entre 3 y 4 hay 1 hora, es decir, sobre 1 hora. Y para obtener finalmente que 20 entre 1 es 20, nos queda 20 kilómetros sobre horas, o 20 kilómetros por hora. Este es el valor de la rapidez. Miren que hay diferencia entre el valor de la rapidez y el valor de la velocidad media. Miren que la rapidez en el tercer intervalo fue de 20 kilómetros por hora y la velocidad media fue de menos 20 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro dato importante. La rapidez siempre es positiva. Esta siempre es positiva. Lo mismo que la distancia recorrida. Bien. ¿Qué otro dato nos hace falta aquí? Ya calculamos el desplazamiento, distancia recorrida, calculamos la velocidad media y calculamos la rapidez. Listo. Ahora se hace lo mismo con con el cuarto tramo o cuarto intervalo que está entre la cuarta y la quinta hora. Observen el otro intervalo y así sucesivamente. Entonces, creo que esta parte ya, pues, de aquí en adelante ya les corresponde a ustedes comprobar. Aquí significa lo mismo. Observen que aquí el desplazamiento, igual que acá, va a ser nulo. ¿Por qué? Porque aquí la posición inicial sería 40 y la posición final acá serían 40. Es decir, tardó 1 hora en la posición 40. ¿Ya? Y para el tercer intervalo, para 1, 2, 3, 4, para el quinto intervalo, es decir, entre 5 y 6 segundos, o para el quinto tramo, miren que el desplazamiento aquí va a ser negativo. ¿Por qué? Porque viene hacia abajo. Va a estar entre 40 y menos 40, es decir, que viene en este sentido. Entonces, el desplazamiento aquí va a ser negativo. Ok. Aquí, entre la sexta y la séptima hora, el desplazamiento va a ser ¿qué? Va a ser también nulo, va a ser 0. Entonces, miren que aquí el desplazamiento va a ser 0, es 0. Aquí es 0 y aquí también es 0. Observen que siempre en un gráfico de posición versus tiempo, cuando el desplazamiento nos da una línea paralela al eje horizontal, enseguidita o de una, con toda seguridad, podemos decir el desplazamiento es 0. Y si el desplazamiento es 0, pues la distancia recorrida también es 0. Ok, eso es lo referente al primer punto, ¿no? A la parte A específicamente. La parte A donde dice describe el movimiento del auto. Esta es la parte A. Ok. La parte B del ejercicio nos están diciendo cuál es el desplazamiento total. Desplazamiento total. Bien. Para nosotros calcular ese desplazamiento total, lo podemos calcular de varias formas. Una de ellas es sumar los desplazamientos que se llevan aquí. ¿Ya? El resultado de esa suma viene a ser el desplazamiento total. Pero hay otra forma más sencilla. ¿Cuál es? Hombre, identificar la posición inicial e identificar la posición final. Entonces, para yo calcular el desplazamiento total, vamos a colocarle aquí una T de total, debo tener presente cuál es su posición inicial, que para este caso posición inicial es 20 kilómetros, observen, 20 kilómetros. Y vamos a obtener
que finalmente llegó hasta aquí. ¿Cuál es esta posición? Posición menos 40 kilómetros. Esta sería la posición final, sería de menos 40 kilómetros. De aquí, ya con estos dos, pues yo puedo calcular el desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento es igual a posición final menos la posición inicial. Reemplazando, vamos a obtener que el desplazamiento, vamos a colocar la T de total, es igual a la posición final. Y en este caso serían menos 40 kilómetros. Menos 40 kilómetros. Menos la posición inicial, que serían 20 kilómetros. Observen que aquí el desplazamiento es igual. ¿Cuánto es menos 40 menos 20? Es menos 60 kilómetros. Este sería el desplazamiento total. Desplazamiento total significa en todo su recorrido. Ahora calculemos, dice la parte C. ¿Cuál es el espacio total recorrido? La parte C. Espacio total recorrido. Bien. Siempre que se hable de espacio recorrido, nos estamos refiriendo a la distancia recorrida. Entonces, como si dijéramos distancia total recorrida. Aquí simplemente nos toca, ustedes saben que distancia es la longitud de la trayectoria. ¿Qué nos toca hacer aquí? Ir tramo por tramo e ir sumando las distancias. Por ejemplo, en el primer tramo o en el primer intervalo está entre 20 y 60. ¿Cuál es la distancia que hay entre 20 y 60? Serían 40. 40 kilómetros fue aquí. Ya sabemos que aquí fue 0 kilómetros. Aquí fueron ¿cuántos kilómetros? Entre 60 y 40 hay 20 kilómetros. Recuerden que las distancias son siempre positivas, por eso coloco aquí positivo. Si habláramos del desplazamiento, pues aquí tendríamos que colocar menos 20, pero como estamos hablando de distancia, pues simplemente colocamos el número. Aquí vuelve a ser 0 kilómetros. Observen que aquí el desplazamiento va a ser negativo, pero como estamos sumando distancias, siempre esos números son positivos, es decir, está entre 40 y menos 40. ¿Qué distancia hay entre 40 y menos 40? Entonces hasta aquí son 40, más 40 serían 80, es decir, que aquí serían 80 kilómetros de aquí a aquí. Y finalmente hasta aquí, miren que de aquí a aquí, esto es 0 kilómetros. Si nosotros sumamos estas distancias, vamos a ver cuánto obtenemos. Serían 40 más 20, 60, más 80, 60 más 80 serían 140, más 0 serían 140. Es decir, que el espacio total recorrido es igual a 140 kilómetros. Ese es el espacio total recorrido. Recordemos que la diferencia que hay entre distancia total recorrida y desplazamiento total recorrido en este caso son diferentes, miren. Algunos en sus trabajos, en sus ejercicios, no sé de dónde le salió que la distancia o el espacio total recorrido le salió 60 kilómetros, ¿no? Recordemos, siempre tengamos presente que cuando se hable de distancia, estamos hablando de un número positivo, ¿de acuerdo? Bueno, esta sería la parte C del primer ejercicio. Vayámonos ahora a la parte D. La parte D nos dice lo siguiente. Dice calcular la velocidad media en todo el recorrido. Bueno, ya la hicimos, la velocidad media. Bien, la rapidez también la hicimos. Listo. Ok, hemos terminado el primer ejercicio. ¿Ya? Ese es el primer ejercicio. Ahora, en cuanto al segundo, dice el segundo, la gráfica correspondiente representa el movimiento de un cuerpo en función del tiempo. Determina. Bueno, este es el ejercicio 2. Obsérvenlo ahí. Se me escapó indicarles en la gráfica. Vamos a suponer que esta es la posición vertical y esta va a estar dado en metros. Algunos las colocarán en kilómetros. Bueno, no importa.
Y este es el tiempo que va a estar dado en segundos. Bien, aquí ocurre lo mismo, pero ya las preguntas varían un poco. ¿Cuáles son las preguntas? Las siguientes. Bien, dice A. Estamos hablando del segundo punto. Segundo punto. A. Intervalos en los cuales el cuerpo estuvo en reposo. Entonces observamos la gráfica. Miren la gráfica. ¿En qué intervalos estuvo en reposo? En este. Y en ningún otro más. Entonces, la respuesta a la parte A sería, estuvo en reposo entre el cuarto segundo y el octavo segundo. ¿De acuerdo? Es decir, miren que estuvo en reposo durante 4 segundos. Entre 4 y 8 hay 4, es decir, estuvo en reposo 4 segundos. Y más exactamente entre el cuarto y el octavo segundo. Esta sería la respuesta correspondiente a la parte A de ese ejercicio. La parte B nos dice desplazamiento entre el cuarto y el sexto segundo. Este sería el cuarto y el sexto. Entonces observaríamos que nos están preguntando por el desplazamiento entre este punto y este. Entonces simplemente verificamos. Este sería la posición inicial y aquí sería la posición final. ¿Cuánto sería la posición inicial? Nos vamos al eje vertical. Si aquí está 2 y este es 0, la mitad entre 2 y 0 es 1. Es decir, la posición inicial, aquí iría el 1, exactamente aquí. 1 metro. Y la posición final, observen que es esta, la buscamos acá, sería 1 metro. Entonces, para este caso, el desplazamiento, porque nos están preguntando por el desplazamiento entre el cuarto y el quinto segundo. Entonces, el desplazamiento sería igual a posición final menos la posición inicial, para obtener que la posición inicial, final es 1 metro, menos la posición inicial que es 1 metro. Y obtenemos finalmente que 1 menos 1 es 0, 0 metros. Es decir, que entre el cuarto y el sexto segundo el desplazamiento fue de 0 metros. ¿De acuerdo? Bien. Viene la parte C, desplazamiento total. El C nos están preguntando por el desplazamiento total, es decir, el desplazamiento que se produjo en todo este recorrido. Entonces, se puede de diferentes formas. Una sería hallar el desplazamiento en cada tramo y luego sumarlos. ¿Ok? Y así obtendríamos el desplazamiento total. La otra forma, que es la más sencilla, es esta. Si el movimiento empieza aquí, este sería la posición inicial, que sería ¿de cuánto? De 4 metros. 4 metros. Y si todo este recorrido acaba aquí, este sería la posición final. ¿Cuánto sería la posición final? Entonces nos vamos acá a menos 2 metros. Entonces, simplemente pues echamos mano de la fórmula. Desplazamiento es igual a posición final menos la posición inicial. ¿De acuerdo? La posición inicial, miren, de todo el recorrido este es de 4 metros. Entonces tenemos que desplazamiento es igual a 4 metros, que es la posición, es igual a la posición final que menos 2 metros. Aquí no es menos. Disculpen, aquí es posición final menos 2 metros. Esto sería el desplazamiento. Bueno, me confundí aquí un poco. Desplazamiento es igual a posición final, que es menos 2 metros, menos la posición inicial. Observen que empezó aquí, 4 metros. Aquí nos va a quedar que el desplazamiento es igual a menos 2 menos 4 sería menos 6 metros. Este sería el desplazamiento en todo el recorrido, es decir, el desplazamiento total es de menos 6 metros. La parte D me preguntan, espacio total recorrido. Espacio total recorrido, bueno, el D, espacio total. Ya sabemos que es el espacio total recorrido. Ok, bien.
Como les dije en el punto anterior, aquí tenemos que medir las trayectorias. Entonces vamos a colocarla aquí. Desde aquí hasta acá, ¿cuánto fue esa distancia? Es decir, entre 4 y 1, ¿cuántos metros hay? Hay 3 metros, ¿cierto? En esta. Bueno, de aquí a aquí hay 2 metros. De aquí hasta aquí. Entre 2 y 1 hay 1 metro. Ya sabemos que aquí todo esto es 0. Aquí, ¿cuánto es la distancia que hay entre 1 y menos 2? La distancia que hay entre 1 y menos 2 es de, hasta aquí hay 1, es de 3 metros. La distancia que hay, vamos para este tramo, entre menos 2 y 2 es de 4 metros. Y la distancia que hay entre 2 y menos 2 serían otros 4 metros. Es decir, vamos a sumar cuál es el espacio total recorrido de distancia total recorrida. 2 más 1, 3, más 0, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 4, 14. Es decir, que el espacio total recorrido sería de 14 metros. Esa sería la parte correspondiente a la parte D. Dice calcular la velocidad media en todo el recorrido. Entonces, aquí es simplemente tener presente que la velocidad media es desplazamiento, en este caso el desplazamiento total sobre el tiempo. ¿Cuánto nos dio el desplazamiento total? Menos 6 metros sobre el tiempo. ¿Cuánto nos dio el tiempo? Miren que está entre 0 y 14, es decir, 14 segundos. Para obtener finalmente que la velocidad media fue de, a ver, ¿cuánto es 6 entre 14? Vamos a ver cuánto es 6 entre 14. Serían 4. 4 por 4, 16, queda 24. 4 por 1, 4 y 1, 5. 4 por 1, 4 y 2, 6, que el 6, 0. Entonces serían aproximadamente, ¿qué? 0,42, más o menos, 0,42. Bueno, menos entre más da menos, sería más, aproximadamente 0,4. ¿0,4 qué? Metros sobre segundo. Este sería el valor de la velocidad media. Y finalmente nos preguntan calcular la rapidez en todo el recorrido. Recuerden que la rapidez, este sería la F, la rapidez en todo el recorrido dice que rapidez la simbolizamos con V. Rapidez es igual a distancia total recorrida sobre el tiempo. Recordemos que la distancia total recorrida, por aquí la calculamos, nos dio 14 metros. 14 metros. Sobre el tiempo, que es el mismo, observen. Serían 14 segundos. Y obtenemos finalmente que la rapidez en todo el recorrido fue de 14 entre 14 es 1 metro por segundo. Bueno, jóvenes, esta sería la retroalimentación de esa actividad que se les dejó a ustedes. Entonces, pues, si no es más, por el momento dejamos allí.